Felipe González se fue dejando un déficit fiscal en 1995 equivalente a casi 7 puntos del PIB, cosa que era una locura en esa época, una barbaridad. Para entrar en el euro, Aznar tuvo que ajustar las cuentas públicas para ajustarse a los criterios de Maastricht, cosa que se consiguió recién en el año 98 con un déficit fiscal de menos del 3%, cosa que en el 95 muchos consideraban que era imposible que España cumpliera, porque claro, los socialistas ni les entra en la cabeza que se pueda ahorrar dinero público. La cuestión es que cuando Zapatero llegó al gobierno, el déficit fiscal era de solo 4 décimas del PIB, solo 4 décimas. ¿Qué hizo Zapatero? En 6 años multiplicó el déficit por más de 40 y lo llevó a más de 120.000 millones de euros en 2009, que era más del 11% del PIB. Es verdad, te dirán los socialistas, que entre 2005 y 2007 hubo contablemente un superávit, pero ese superávit no fue porque Zapatero tenía, digamos, una conciencia de tener las cuentas públicas en orden. Todo lo contrario, es famosa la frase que le dijo Zapatero a Pedro Solbes diciendo: Pedro, no me digas que no hay dinero para hacer política. Ese superávit que hubo en los años de Zapatero se explica porque la recaudación crecía mucho al calor de la burbuja inmobiliaria y de crédito, porque contención en el gasto no hubo ninguna. Te doy 3 ejemplos. Entre el 2003 y el 2009 el empleo público aumentó 13%, que fue más del doble de lo que creció el empleo privado. La licitación oficial creció un 50% y el gasto en prestaciones sociales, sin contar la prestación por desempleo y sin contar las pensiones, aumentó un 80%, que es lo que yo llamo la burbuja de los nuevos derechos. Ahí tienes el cheque bebé, la renta de emancipación y muchas cosas más. Entrar en el euro para España tenía el incentivo de que iba a ayudarnos, a ayudar a que los gobernantes tuvieran un límite para su gasto. Sin embargo, los límites de Maastricht no sirvieron en absoluto para frenarlo a Zapatero. Por eso, Zapatero solo entró en razones cuando lo llamaron por teléfono Merkel y Obama y le dijeron: tiene que tomar medidas porque usted lo que está haciendo nos perjudica a todos. Y entonces, en marzo del 2011, después de, digamos, ya cuando Zapatero ya había tomado medidas, pero digamos, para no volver a caer en la irresponsabilidad de Zapatero y de otros dirigentes como él, se firmó en la Unión Europea otro tratado que se llamaba el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Todos los países firmantes, inclusive España, se comprometían a no superar un déficit estructural del 0,5% y a reducir la deuda y el déficit de acuerdo a los criterios que ya se habían firmado en Maastricht varios años antes. Esa presión de Merkel y Obama y este tratado son los motivos por los cuales Zapatero en el verano de 2011 tuvo que reformar de manera urgente el artículo 135 de la Constitución, que Rajoy con buen criterio apoyó, y luego ese artículo se tradujo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya en el gobierno de Rajoy. Todos los años que estuvo Rajoy, el déficit fiscal fue bajando todos los años. Podemos discutir si bajó demasiado lentamente, si podía haber bajado más lentamente. Yo siempre recuerdo que Rajoy es el único presidente que se fue con un gasto público total menor que el que había al llegar, y es el único que se fue con un número menor de empleados públicos que los que encontró al llegar. Entonces ya solo por eso, digamos, el recorte de gasto público fue significativo, digamos. Aún así, como el déficit era inmenso, la deuda llegó al 100% del PIB. Un 30% del aumento de la deuda en los años de Rajoy se explica por las facturas en los cajones sin pagar que dejó Zapatero y por el préstamo que hubo que pedir a la Unión Europea para financiar el rescate de las cajas de ahorro que habían hundido los políticos y los sindicalistas. Las cuentas públicas estaban en proceso de arreglarse. Pero ¿qué pasó? Que llegó Pedro Sánchez. Y lo primero que hizo Pedro Sánchez
fue cambiar los límites de déficit acordados con la Unión Europea. Pero cuando un país tiene desequilibrios excesivos en la jerga de la Comisión Europea, se hace un acuerdo en el que dicen cómo se van a corregir esos desequilibrios. España obviamente era el país que tenía más desequilibrio de toda la Unión Europea y tenía un acuerdo. Y habían llegado al acuerdo que en el 2019 el déficit fiscal iba a ser del 1,3% del PIB. Lo primero que hizo Sánchez al llegar fue decir, no, miren, yo necesito más margen, no puedo. Bueno, y en lugar de 1,3%, se acordó con la Comisión Europea subirlo al 2%, casi el doble. Bien, ¿qué pasó? Que en el 2019 el déficit no fue 2, fue 2,9. Es decir, empezamos con 1,3, Sánchez pidió subirlo al 2 y luego fue 2,9. A Pedro Sánchez no le interesa en absoluto ni los límites de Maastricht, ni el otro tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza, ni incluso los acuerdos que él mismo firma con la Comisión Europea, porque él no cumple nunca ningún pacto que firma con nadie. Pero ¿qué pasó? Que la Comisión Europea suspendió las reglas fiscales para todos para 2020 y 2021. Luego en 2021 dijo, bueno, en 2022 tampoco la vamos a cumplir. Y ahora, en 2022, dice que en 2023 tampoco. Esto quiere decir que si tú tienes unas reglas que no las cumples en 4 años, antes por la pandemia, ahora por la guerra, mañana por lo que sea, en la práctica no tienes ninguna regla. Significa que en la Comisión Europea se refuerzan las ideas keynesianas que dominan. ¿Por qué? Porque como saben que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés, entonces deja que los gobiernos gasten porque ellos, como son keynesianos, piensan que siempre tiene que haber o política monetaria o política fiscal, o las dos, impulsando la demanda. Entonces dicen, si van a subir los tipos de interés, pues tenemos que dejar que gasten para impulsar la demanda. Siempre los keynesianos tienen algún motivo por el cual hay que seguir llevando la bomba. El drama con estas ideas keynesianas, que justifican, como te digo, la manipulación de los tipos de interés y el aumento permanente del gasto público, que se hacen con la excusa, con el supuesto objetivo de alcanzar el pleno empleo, pero en la realidad lo que consiguen es un daño múltiple, porque las crisis son recurrentes, porque los recursos se asignan mal, porque la productividad cae y muchos problemas más. Y en el caso de España, esto es evidente, porque tenemos las cuentas públicas destrozadas y el único dique con el que podíamos contar para contener la irresponsabilidad de nuestros gobernantes ya no está, no hay dique, entonces el agua fluye. Es absolutamente falso que la pandemia haya obligado a disparar el déficit. 3 países, Suecia, Dinamarca y Luxemburgo, no dejaron de cumplir el déficit del 3% en plena pandemia. Entonces, los suecos y los daneses y los luxemburgueses no son marcianos. Entonces, si ellos lo hacen, es porque tienen en el gobierno gente seria. Pero hay otros 9 países, entre ellos Holanda, Finlandia, Irlanda, pero también Portugal, que venían cumpliendo. En el 2020 se excedieron, en algunos casos llegaron al 7% de déficit del PIB, o sea que es un déficit importante, pero en el 2021 ya otra vez lo pusieron por debajo del 3%. Entonces tú dices, bueno, bien, esa gente tuvo un desliz en el año 20, digamos que justificado por la pandemia, pero enseguida se recuperaron. Te repito, el problema de España no es por la pandemia. Cuando estuvo Zapatero no había pandemia. España hace 14 años que paga los intereses de la deuda con más deuda. Entonces, digamos, nunca, para el que es gastizo, nunca hay un motivo para ahorrar, siempre hay un motivo para gastar. En lugar de embridar a los irresponsables, la Comisión Europea, esta Comisión Europea socialista que hay ahora, les da rienda suelta para que gasten. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nosotros, los ciudadanos españoles, estamos totalmente desamparados. Porque una de las cosas por las cuales nos conviene estar dentro de la Unión Europea es porque hay unas reglas fiscales. Entonces, necesitamos internamente discutir nuevas formas de contener el déficit y la deuda. Puede ser
un límite constitucional al gasto público, por ejemplo, que no pueda superar por todo concepto más del 30% o 35%, que el presidente que exceda ese límite sea inhabilitado de por vida, y todos sus ministros también, porque aquí la clave es, tenemos que hacer nuevos límites al gasto público con consecuencias para los irresponsables que lo superen. Tiene que haber dolor en el político, si no el político nunca va a dejar de gastar. Hasta ahora dejan el déficit, dejan la deuda y ellos se van a Marbella o se van a Ibiza a descansar. No, si tú eres un presidente y superas el límite de déficit o el límite del gasto o lo que se decida, tú no puedes ser funcionario público nunca más en tu vida. Eso para empezar a discutir. Y también podemos hacer otras cosas más dolorosas, como por ejemplo, que si se supera un determinado nivel de gasto, automáticamente se recorte, por ejemplo, las pagas extraordinarias para funcionarios. Entonces, claro, si tú eres funcionario dirás, ¿yo por qué tengo que pagar? No es que yo quiera que tú como funcionario pagues. Lo que quiero es que los 3 millones y pico de funcionarios, mejor dicho, de empleados públicos, se transformen en guardianes contra el aumento del gasto público, porque sabrían que un aumento excesivo les castigaría a ellos. Es decir, no podemos seguir manteniendo este sistema por el cual el aumento del gasto público, digamos, es un coste que se socializa. No, tenemos que hacer que el gasto público lo paguen personas concretas y que, por lo tanto, esa gente empieza a preocuparse para que el político no gaste de más. Porque al final las crisis las pagamos siempre nosotros.